Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Damos gracias a Dios, hermanos, también hermanas, congregados en la presencia de Dios. Cantábamos la alabanza, el don mejor es Cristo. Y esta mujer contempla al Señor Jesucristo, a su amado. Esta mujer lo contempla, como dice la palabra, como el manzano entre los árboles silvestres. Un árbol que da fruto, hermano, y bueno para el hombre, un producto de Dios para los habitantes de la tierra, un beneficio para nosotros. Entre los silvestres, dice la palabra, la palabra silvestre es que no se puede comer. De entre los árboles, hay muchos árboles, hermano, aún engañosos, a veces engañan. A veces mira uno unos árboles grandes, Yo cuando era niño, hermano, a veces me confundía porque cuando uno compra la fruta que es mango, esos mangos amarillos, uno los saborea. Pero hay unos árboles que tienen como parecido de esas, como que fueran mangos. Uno de niño llega a equivocarse, dice, ese árbol es mango. Pero en realidad no es eso, no es el árbol, no es un árbol de mango, fíjese, hermano. Eso se llama silvestres, no se puede comer. Pero dice la palabra de Dios, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Así es mi Señor, así es el Señor Jesucristo entre la juventud. Y dice la palabra de Dios, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Lo que quisiéramos ver un poco en esta noche es el fruto. Sin lugar a duda, este árbol era un árbol frondoso, un árbol que tiene muchas hojas y también da sombra, fíjese, hermano. Hablábamos un poco con algunas personas y decían ellos, la sustancia de un árbol grande y da su sombra cuando llega el verano, llega a calentar el sol. Pero cuando alguien o venimos debajo de esta sombra nos refrescamos, y un refresco natural, queda el hombre, queda la mujer con ese refresco, queda uno satisfecho, un descanso, ¿ves? Y el hombre decía, yo he estudiado un poco, decía el hombre, este árbol es un solo árbol, equivale a 10 aparatos de esos grandes para que dé aire, equivale a 10, dijo el hombre. Tienen que poner 10 aires acondicionados para que dé el mismo refresco como este árbol, y un solo árbol. O sea, él refresca ese árbol, tiene una sombra eficaz, una sombra de descanso para alguien que viene cansado, hermano. Y esta sombra es el Señor Jesucristo. Este descanso lo hallamos en Él. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Y este árbol tenía fruto, fíjese, hermano, y su fruto fue dulce a mi paladar. Por eso que cuando nosotros venimos a escuchar, a oír la palabra de Dios, llevamos una palabra en nuestro corazón. Nos consolamos, nos fortalecemos, nos animamos, porque venimos a oír de Dios en el Señor Jesucristo, fíjese, hermano. Y en esta noche hemos venido para oír la palabra de Dios, para descansarnos en Él, para hallar descanso y seguir nuestro caminar mientras peregrinamos sobre la faz de la tierra. Sin lugar a duda, aquí en el área de nuestros hermanos tal vez hay hombres, en el lado de nuestras hermanas tal vez hay mujeres que han venido de una manera, tal vez en la vida los ha tratado mal, porque afuera, en realidad, hermanos, el enemigo y las vicisitudes de la vida nos trata mal. Hay muchas cosas en la vida que suceden, y el hombre y la mujer dice, ¿ahora qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? Solamente al Señor Jesucristo, como vamos a ver por la palabra. Porque también, déjame decirle algo, como vamos a ver por la palabra, el cristiano, la cristiana, también nosotros damos fruto, damos fruto porque nosotros somos bendecidos en Cristo. Pero este árbol que estamos considerando dice que da su fruto, y ese fruto fue dulce a mi paladar.
Pero para que este árbol diera fruto, fíjese hermana, tiene que tener una sustancia. Si se da cuenta, un árbol aquí en la tierra se le tiene que echar químico, se le tiene que preparar, fíjese. Yo hice una siembra, fíjese hermano, dije yo voy a hacer una siembra aquí y sembré. Salió la mata, pero cuando llegó a una altura le entraron animales, le empezaron a comer las raíces. Nunca llegó a lo que yo esperaba, porque se necesita una sustancia para que ese árbol crezca y llegue a dar fruto, ¿sí? ¿Y cómo es el sustento? Salmos, vamos a leer. Estamos viendo este árbol y da fruto, y ese fruto bueno. Salmos número 1, versículos 2 y 3 dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí y de noche en la ley de Jehová, esta era su sustancia. De ahí venía de esta ayuda de Jehová. Y por eso que este árbol tenía siempre, su raíz estaba seguro, estaba sustentada por el agua. Y por eso ese árbol crecía y da su fruto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que la ley de Jehová es delicia, fíjese hermano. Cuando usted y yo nos apropiamos, nosotros nos consolamos, porque en la palabra hallamos que en nosotros hay vicisitudes, hay dolor, hay aflicción, hay congojas, pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Nuestra esperanza de nosotros es de que estamos esperando al Señor Jesucristo. Él muy pronto viene en las nubes, en los aires, para llevarnos con Él, para ya no más dolor, ya no más sufrimiento. Esa es una esperanza. Nosotros sufrimos con esperanza. Ese es el consuelo que hay para con nosotros los cristianos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La delicia del Señor Jesucristo estaba en la ley del Padre, del Todopoderoso, y en su ley meditaba de día y de noche. Él meditaba, él se acordaba, él sabía el que le podía librar su alma. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace va a prosperar, fíjese hermano. O sea, es una bendición maravillosa, fíjese. Ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, da un fruto. Y ese fruto, fíjese hermano, es agradable. Ese fruto, fíjese hermano, se mira, se considera ese fruto, fíjese. Pero para poder tener fruto el cristiano, la cristiana, ¿qué debemos de hacer? Estar junto a la fuente, junto a las corrientes de agua, para que esa raíz absorbe, tenga esa alimentación del agua, y ese árbol crezca y dé fruto. Al 100 por 1, al 60 o al 30 dice la palabra. Da fruto el cristiano, fíjese hermano. Pero para que nosotros demos fruto, tenemos que estar arraigados, tenemos que estar junto a la fuente. Como ahora en esta noche usted hermano ha hecho un bienvenido, hermana también. ¿Cuántos quehaceres tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas ocupaciones? Ha llegado el verano, nos dan ganas de salir. A estas horas hay mucho calor, ¿sí? Nos gustaría estar como en un lugar fresco, en un lugar libre, ¿sí? Porque a veces nosotros venimos y llegamos aquí y como que a mirarnos, pero no, fíjese hermano, no, fíjese hermano, nosotros no nos venimos a considerar nosotros mismos, no, venimos a ver al Señor Jesucristo, venimos a ver el que nos ha dado la vida y el que nos da la bendición. A Él venimos a adorarle, fíjese hermano, a Él venimos a adorarle y estar cerca a esa fuente. ¿Para qué? Para dar fruto. Ese fruto, fíjese hermano, la palabra de Dios dice que la perseverancia es uno de los frutos. El que persevera, fíjese hermano, es un fruto, que persevera de todo corazón, de buena gana, de buena voluntad, y el que dice, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo servirte, es un fruto, fíjese. Y es un buen fruto porque está buscando de su Señor, está junto a la fuente y nunca carecerá de esa bendición maravillosa, fíjese.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Mire, ni la hoja no cae, fíjate, y todo lo que hace prosperará. Dará fruto y su hoja no va a caer. Siempre va a ver, está verde, da sombra y da su fruto. Es una bendición maravillosa. Pero ¿qué nos toca qué hacer? Es estar en el Señor Jesucristo. Es oír su palabra. La palabra de Dios es el agua. En el Evangelio según San Juan capítulo 15. Estamos viendo la palabra de Dios, gracias a Dios, donde nosotros podemos estar y para dar fruto. Y fruto que salte para vida eterna. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5 dice la palabra. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que Él es, nosotros somos el fruto, podemos dar fruto nosotros también por medio de Dios. Veamos el libro de Santiago, Siervo Santiago, vamos a ver, estoy malo de la cita, disculpen hermanos. Libro de Siervo Santiago, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mire, dice que Elías esta vez había orado y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Produjo fruto, fíjese, la tierra, pero tuvo que llover. Sin agua, fíjese, no puede producir la tierra, porque se acuerda usted la sequía. La palabra de Dios dice que no llovía, había sequía, ya no había fruto, fíjese hermano, ya no había fruto, había sequía. Y cuando no hay agua no puede producir la planta, no puede dar fruto, fíjese. Pero cuando recibe el agua, entonces empieza a crecer y empieza a dar su fruto, fíjese. Y ese fruto, fíjese, puede ser un fruto agradable, un fruto de bendición. ¿Por qué? Porque ese fruto proviene de Dios, ha recibido la palabra, ha recibido el agua, ha recibido esa bendición en su vida y empieza a dar fruto ese cristiano o esa cristiana, fíjese hermano. Es una bendición para servir y honrar al Señor, fíjese. Es una bendición maravilloso, porque cuando recibe el agua, entonces empieza a producir, los peritos agrónomos dicen, empieza a germinar la semilla. Porque para eso hay peritos agrónomos especializados en plantas y en todo el terreno. Miran ellos, cuando es terreno negro, dice que da una clase de planta. Cuando es terreno colorado, cuando es en el calor o en el frío, fíjate. Si consideramos un poco en la costa, allá en la costa da 2 veces la cosecha, ¿sí? 2 veces se cosecha. Sale la primera cosecha y va la segunda cosecha. Pero si usted se va por el occidente, por todo Chelas, San Marcos, en frío, solamente una vez. Una vez nada más puede dar mayormente lo que es la milpa. Y cada lugar tiene un fruto, no todos los lugares tienen los mismos frutos, ¿sí? No. En área de tierra fría el fruto es diferente. En área de la costa también ese fruto es diferente, fíjate. Pero todos son frutos apreciados. Todos esos frutos son valorados. Todos esos frutos los necesitamos también, fíjese hermano. Porque esos frutos también dice que contienen vitaminas, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que nosotros también, fíjese hermano, somos frutos de la aflicción del alma del Señor Jesucristo. Y para que nosotros podemos producir, tenemos que estar junto a la fuente, fíjese. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, dice la palabra. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 4 dice la palabra y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Ustedes tienen que permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí declara, yo soy la vid y yo soy la raíz. En otro libro dice, las ramas no dan la vida a la raíz, a la vid no, las ramas no, sino que de la vid, del tronco de la raíz, viene la raíz y el árbol y después sus ramas. Y las ramas dan fruto por medio de la raíz, y esa raíz absorbe, ingiere, lleva el agua para poder ese árbol dar sombra, dar fruto y fruto bueno, fíjate. Pero el consejo que Dios nos da dice, permanecen en mí, tienen que estar en mí, su confianza en mí, tienen que entregarse a mí, y yo en vosotros, y yo en ustedes, tengo que estar en la vida de ustedes. Gracias a Dios que cuando el Señor Jesucristo mora en nosotros, fíjese hermano y hermana, cuando Él mora, cuando Él habita, cuando Él está en nosotros, la palabra de Dios dice que entonces sí podemos llevar fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, por sí solo, sin raíz, no puede llevar fruto. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, vale la pena. Es cuán importante, fíjate hermano, al estar en él, al estar en la vid. Porque dice la palabra de Dios, el que permanece, el que está ahí, el que está conmigo y yo en él, este lleva mucho fruto. Qué bendición, fíjese hermano, cuando usted hermano, cuando usted hermana nos hacemos propietarios de estas palabras y decimos, yo quiero permanecer en ti, Señor, en Jesús, el que murió por mí, yo en él quiero permanecer. Y dice que él permanece en nosotros y empezamos a llevar muchos frutos, fíjese hermano, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de él nada podemos hacer, dice la palabra, sino solamente con la ayuda de Dios. Si estamos nosotros junto a la fuente, esas corrientes de agua, podemos, fíjese hermano, llevar frutos, y esos frutos buenos para poder seguir trabajando en la obra de Dios. Pero para llevar esos buenos frutos, para llevar, hermanos amados, esta bendición en nuestra vida, nosotros tenemos que estar junto a la fuente, que es la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios y llevar buenos frutos. Y cuando usted y yo llevamos fruto, veamos Génesis capítulo 41. ¿Cómo produce fruto? Génesis 41. Génesis capítulo 41, versículo 49, dice la palabra. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Ya vio en la bendición, recogió José trigo como arena del mar. Ah, qué fruto de la tierra va, hermanos y hermanas. Recogió, dice que había abundancia. Ah, pero los hermanos no saben, va, ese ya no es fruto, hermano, ese ya no es fruto, ese es grano. Dice que este se llama grano básico. Cuando usted va a la tienda, cuando es arroz, frijol, trigo, cebada y algo más, la cebada vale menos, tiene un menos costo la cebada. Yo venía viendo un poquito en la palabra. Si usted lee en la palabra, dice que el trigo vale caro, está caro el trigo. Aunque la cebada también tiene una importancia, una bebida de cebada, ¿fíjate? El doctor lo recomienda, ¿fíjate, hermano? Bueno, se ha considerado un poco. El doctor dice, ¿sabe qué? Ya no vaya a tomar café. Usted viene aquí ahora por la gastritis, ya no tome café, tome cebada. Porque si usted va a seguir tomando café, le va a afectar más. Mejor tome su tacita de cebada cuando tiene sed. Qué buena es la cebada, fíjate. Pero la cebada siempre su valor ha sido menos. Si usted se va en el libro de Apocalipsis, la cebada dice que es menos el precio. Pero el trigo, fíjese hermano, tiene un valor, tiene un precio, es caro. Se llama granos básicos, pero es producto de la tierra, fíjese hermano.
Dios lo dirá. Y estamos viendo, y dice la palabra de Dios, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar, porque no se podía numerar. ¿Se acuerda usted, hermano? Hermana también, tal vez ha llegado a oír. Mi familia todavía estaba en Guatemala entonces, cuando hubieron las conferencias generales en Mazatenango, dio fruto y está dando fruto. Las asambleas, esas conferencias generales que llegaron a tal grado que ya no se podían contar los hermanos. A mí me contaron y me dijeron, ya no se pueden contar. Si uno se pierde aquí entre los hermanos, ya no podíamos encontrarnos ahí. Mejor ya solo por teléfono y decíamos, ahí nos vemos en la casa, porque es imposible de decir nos encontramos tal lado, porque era mucha la multitud, mucho fruto, ya no se podía contar multitud. Hermanos y hermanas, Dios quiere en nosotros que haya fruto, y Dios espera ver el fruto de la asamblea, de la congregación en esta asamblea, en este candelero, hasta no poder contar, como un número, como dice la palabra, como arena, que haya multitud. Grande es este lugar, pero para que haya esa bendición, esa prosperidad, tenemos que estar arraigados en Cristo, el que da la prosperidad, como dice la palabra. Sin mí, nada pueden hacer. Si están conmigo, cosas grandes pueden hacer. Qué bendición, fíjese, hermano. Es una bendición maravillosa, fíjese. ¿Sabía usted la alabanza que cantamos? Trigo soy del granero, del Señor, del Señor. Trigo somos, fíjese, hermano. Qué bendición, fíjese, qué precio tenemos nosotros. Nosotros somos producto de Dios en su amplia misericordia y en su amplia bondad. Ahora nosotros, fíjese, hermano, nosotros somos un pueblo amado, pero para dar fruto, para ver estas bendiciones, para contemplar la maravilla de Dios, estar arraigados en Cristo, en el Todopoderoso, en el Santo, en el Justo. El último texto del Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo murió en la cruz, Él murió, cayó en la tierra y resucitó, y lleva mucho fruto. Y este es el fruto de la aflicción de su alma, y ahora nosotros somos trigo en el granero del Señor para la honra y la gloria del Todopoderoso, sirviéndole con armonía, con buen deseo, buscando su presencia, esperando en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, en esta noche damos gracias a Dios por su palabra, y Él la bendiga en cada corazón.